Fui discriminada toda mi vida debido a mi hermana, la niña dorada. Finalmente, obtuve mi dulce venganza el día de mi boda. Enfrenté discriminación toda mi vida por culpa de mi hermana, y hasta trató de caminar por el pasillo en mi boda. Finalmente, obtuve mi venganza. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana, y no era para nada sutil. Si ella me acusaba de algo, le creían y me castigaban. Pero si yo la acusaba, incluso con pruebas innegables, le daban un castigo más ligero y encontraban la manera de regañarme también. Mi pastel de cumpleaños siempre tenía que ser de su sabor favorito, y mis padres pretendían no saber que lo odiaba. Siempre le compraban más a ella que a mí, y nos llevaban a donde ella quería, incluso si se suponía que el día era para mí. Mi hermana creció mimada y me usó como saco de boxeo. Al principio me ignoraba en su mayoría, pero las cosas empeoraron cuando éramos adolescentes. Terminó sin amigos, y su comportamiento se deterioró. Sus amigos se mudaron o la dejaron por ser mala. No lo sé porque nunca fuimos cercanas. Mis padres se jactaban de sus logros, pero nunca mencionaban ningún problema, mientras que resaltaban constantemente mis defectos como material de burla. Solo supe que no tenía amigos porque íbamos a la misma escuela y noté que ya no estaba con gente. Mientras tanto, yo era bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de esto y de repente me convirtió de un saco de boxeo ocasional a alguien a quien necesitaba derribar constantemente. Empezó a acusarnos a mí y a mis amigos de más cosas. Mis padres dejaron de permitirme salir con nadie, con excusas como «no son buenos según tu hermana» o «¿por qué intentas dejarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia?». Lo que me salvó del aislamiento completo fue mi familia extendida. La mayoría vivían en el mismo pueblo y me llevaba bien con mis primos a pesar de algunas diferencias de edad. En una reunión, me invitaron a algo. No recuerdo qué, y con tristeza respondí que no se me permitía ir a ninguna parte. Cuando me preguntaron por qué, mi yo infantil dijo sin rodeos que era porque no se me permitía tener amigos, ya que mi hermana no tenía ninguno. Esto llegó a los oídos de los adultos, quienes aparentemente destrozaron a mis padres más tarde. Me regañaron por mentir y me castigaron por un mes, pero después de eso me dieron algo de margen, así que valió la pena. Mi hermana cambió de escuela. Supongo que la humillación de que nuestra familia extendida conociera su estatus social fue demasiado, así que exigió cambiarse, y mis padres inmediatamente la complacieron. A pesar de que les costó más, ya que la escuela estaba más lejos, hizo amigos en la nueva escuela. Sin embargo, nunca volvió a ignorarme en su mayoría. Habiendo sentido el poder de molestarme y estando enojada porque le dije a la familia que no tenía amigos, nunca me dejó en paz. Mi vida siguió siendo difícil. Sus amigos venían a casa y me acosaban, lo que mis padres llamaban bromas ligeras. Nunca invitaba a amigos a casa porque mis padres eran anfitriones horribles o mi hermana los acusaba de robar, y mis padres le creían. Sin embargo, me hice cercana a mis primos, ya que mis padres nunca se atrevieron a tratar así a la familia. Luego tuve mi primer novio. No quería llevarlo a casa, pero mis padres insistieron. En un momento nos separamos y él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteando con él. Ella se acercó con ropa reveladora, pestañeando, y comenzó a decirle lo mala que era yo y lo buena que era ella. Él se irritó y salió corriendo a buscarme. Por supuesto, mi hermana les contó a mis padres una historia diferente, que mi novio había tratado de coquetear con ella, pero que ella naturalmente se había negado ya que no podía hacerme eso. Adivina a quién le creyeron mis padres. Mi novio no era perfecto, pero inmediatamente le creí por una razón mezquina. Recuerda, yo era una adolescente que sufría un trato injusto. Estaba muy resentida y malhumorada, y odiaba a mi hermana tanto como ella a mí. Con esa aclaración hecha, hablemos de apariencias. No las había mencionado antes porque no eran relevantes. Mis padres tenían sobrepeso y les gustaba mostrar amor a través de la comida, dando más comida, comprando golosinas, etc. Mi hermana también tenía sobrepeso, mientras que yo no. Siempre he sido algo delgada porque el castigo a menudo incluía no tener golosinas o bocadillos. Obviamente, el peso no es lo que importa, sino la personalidad. Pero mi hermana, incluso entonces, ya era grosera y mimada. Incluso sus intentos de coqueteo eran malos porque nunca aprendió a trabajar por nada, ya que podía exigirlo, y mis padres se lo daban. Sumado a eso, el hecho de que no se pareciera a una modelo sexy
Incluso mi yo adolescente acomplejada no creía que mi novio intentaría engañarme con ella. De todos modos, mis padres me prohibieron salir con un chico tan horrible. Intenté seguir en secreto, pero fue difícil y la relación terminó. Tuve otro novio, pero nuevamente, mi hermana lo acusó de coquetear con ella cuando él rechazó sus insinuaciones. De nuevo mis padres le creyeron. Intenté señalar cómo esto sucedió de nuevo, pero decidieron que era incapaz de tomar buenas decisiones y seguía eligiendo novios malos. La relación no pudo manejar la situación de Romeo y Julieta y se esfumó de nuevo. Eventualmente, me llamarían puta en la escuela secundaria, ya que estaba bien con besarme con chicos y demás, pero me negaba a tener relaciones. Afortunadamente, nunca llegó a oídos de mi hermana o mis padres. Mi hermana sí trajo un novio a casa durante todo este tiempo. Fue desfilado con orgullo, y mis padres pasaron cada segundo diciéndome lo bueno que era y por qué yo no podía ser como mi hermana y encontrarme a alguien así. Hasta que dejó de aparecer y de repente era un bastardo intrigante que engañó a mi hermana. Oh, bueno, y el trato desigual continuó. En este momento, ella tenía más dinero para gastar y sus toques de queda eran mucho mejores que los míos. Ella era libre de ir a cualquier parte en cualquier momento, mientras que yo no. Si lo señalaba, mis padres decían que era porque era mayor, pero cuando alcancé esa edad, todavía no tenía el mismo trato que ella, y cuando lo señalaba, negaban haber dicho eso alguna vez o afirmaban que era porque no se podía confiar en mí como en ella, usando las acusaciones de mi hermana contra mis novios y amigos como prueba de mi mal juicio. El tiempo pasa, y es hora de que mi hermana se gradúe. Fue aceptada en una universidad, no una muy bien considerada, y no tenía beca ni nada. Nuevamente, dado que solo me contaban sus logros, no sé a qué universidades intentó siquiera, así que no puedo decir qué tan mal fue rechazada. Sin embargo, sí sé que sus calificaciones eran malas en la escuela, porque cada vez que sacaba una B, lo celebrábamos. Yo solía obtener buenas calificaciones, pero mis padres se negaban a celebrar, alegando que como siempre las obtenía, ¿qué había que celebrar? Mis padres, naturalmente, hicieron mucho alarde y le dijeron que pagarían por todo. Me sentí aliviada de que se fuera. No es que eso hiciera mi vida más fácil. Siempre volvía a casa cada 2 fines de semana y de alguna manera seguían desapareciendo cosas de mi habitación, o se le ocurrían otros problemas para hacer mi vida miserable. Mis toques de queda seguían siendo estrictos. Finalmente, mi madre vino a hablar conmigo sobre mi inminente graduación. Soy solo un año menor que mi hermana. Me dijo que como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía, así que sería mejor que empezara a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperar hasta que mi hermana terminara la universidad para ver si podían permitirse algo para mí. Y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar todas mis cosas, parte de las facturas y el alquiler. Señalé que podía obtener préstamos estudiantiles. Mi madre dijo que sí, excepto que no, porque eran tan considerados conmigo y yo tenía tan mal juicio que ellos decidirían si valía la pena que me endeudara en una universidad o no. No estoy segura de cómo me impedirían obtener préstamos, pero no pregunté. No se mencionaron los toques de queda. Ya no tenían idea de cuáles eran mis calificaciones y nunca creyeron en mis capacidades de todos modos. No parpadeé. Simplemente dije que estaba bien. Mi madre claramente no esperaba eso y siguió indagando. Tal vez esperaba que hiciera un berrinche para que tuvieran una excusa para no pagar nunca mi universidad, pero no dije nada, excepto que entendía su posición. Les agradecí su preocupación, y eso fue todo. Mi padre más tarde intentó lo mismo, pero también me negué a ser emocional. Verás, después de toda una vida de su terrible crianza, nunca tuve ninguna expectativa con respecto a mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagar la mía y hacer mi vida miserable. Nunca creí que eventualmente pagarían si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. Me había estado preparando para la universidad durante mucho tiempo. Apenas podía salir, mis amistades eran escasas, así que tenía mucho tiempo para estudiar. Y estudié porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento, y trabajé como una burra y obtuve una beca, no para un lugar como la Ivy League ni nada parecido a una carrera de derecho o medicina, pero era un curso lo suficientemente bueno en una universidad decente con una beca completa. Sabiendo que mi hermana lo odiaría e intentaría detenerme a través de mis padres, publiqué mi logro en las redes sociales al mismo tiempo que se lo dije, incluso obligándome a agradecerles en la publicación. Ahora no podían prohibirme ir,
ya que tendrían que explicarle a la familia por qué no. Inicialmente, incluso se sintieron un poco orgullosos y se jactaron de ello, y luego supongo que mi hermana los convenció y cambiaron de rumbo, e incluso me preguntaron si estaba segura de que quería ir. Se les escapó que a mi hermana no le estaba yendo bien en la universidad, y como ella era más inteligente y tenía mejor juicio que yo sufriría peor. Obviamente, me mantuve firme. No estaban contentos, pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvación. Comencé a ser feliz. Todavía me ponía en contacto con mis padres y los visitaba en las vacaciones y demás, pero como se negaban a pagar por nada, podía excusarme de no ir mucho debido al dinero. Evité presentarles a cualquier hombre, y mi hermana dejó de ir a la universidad. Sé que no se graduó porque, de nuevo, habrían hecho una fanfarria al respecto. Se mudó de vuelta a casa, sin pagar facturas ni alquiler. Pero es diferente, dijeron mis padres, y empezó a trabajar en la misma empresa que mi madre. Obviamente gracias a que mi madre movió los hilos. Todo esto se me presentó como un punto de orgullo. Casi llegamos, lo prometo. Conocí a mi esposo por esta época. ¿Conocen a esas personas que dicen, si yo estuviera en esa situación, habría hecho algo? Mi esposo es el tipo de persona que realmente lo hace. Yo soy el tipo de persona que es mansa y una felpudo en cualquier situación y luego no puede dormir por la noche deseando haber hecho algo, haber pensado en algo ingenioso que decir, etc. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando está enojada. Mi esposo es el tipo que responde de inmediato. Le encanta el drama y le encanta resolverlo. Es el tipo que, si no responde inmediatamente a un desaire, más vale que te empieces a preocupar porque no perdonará ni olvidará, solo está haciendo algo peor para vengarse. Él fue quien quería que publicara aquí y también quería publicar en un foro de venganza nuclear, pero decidió que lo que hicimos no era nuclear. La gente estaba desconcertada de que me juntara con él, pero solo porque yo era incapaz de actuar como él debido a mi educación, no significaba que no me gustara. Me encanta que mi esposo haga lo que yo no puedo, y trata bien a la gente siempre y cuando ellos hagan lo mismo con él. Cuando discutimos sobre el matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferíamos gastar en un viaje de ensueño a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto a dónde hacerlo, dado que su familia estaba dispersa y la mía todavía estaba mayormente concentrada en mi pueblo natal, decidimos hacerlo allí. Tampoco vivíamos demasiado lejos, así que podíamos hacer algunos viajes largos durante los fines de semana para organizar las cosas. Además, había cierta flexibilidad laboral, por lo que también podíamos quedarnos en mi pueblo natal por un tiempo si era necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y la fecha para unos meses después. En este punto, mis padres naturalmente exigieron conocer a mi hombre. Yo quería ser valiente y negarme, pero me costaba. La distancia me había hecho pensar que tal vez mis padres no eran tan malos. Bueno, mi esposo parecía que había cancelado la Navidad cuando le dije que al menos me aseguraría de que nunca estuvieran solos con él. Verás, él se había estado preparando para esto. Incluso compró una grabadora de alta calidad que podía ocultar en un bolsillo para grabarlo todo. Estaba emocionado pensando en todas las formas en que podía rechazar los avances de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación de sus intentos a mi familia. Así que allá fue solo y emocionado de conocerlos, y regresó más tarde eufórico. Cariño, no vas a creer las cosas horribles que querían, cariño. Podemos joderlos muy mal. Hay tantas posibilidades. Estaba confundida y quería escuchar la grabación. Pero inteligentemente me dijo que era mejor escucharlo a él primero, o de lo contrario lo malinterpretaría. Bueno, él fue allí, y en lugar de coquetear, mis padres y mi hermana lo sentaron. Después de algunos resoplidos sobre que no estaban de acuerdo con él, mi juicio, etc., proclamaron que estaban dispuestos a pagar mi boda con una condición. Mi hermana caminaría por el pasillo. Mis padres insistieron en que mi hermana caminaría por el pasillo en mi boda primero, con un vestido de novia. Su excusa era que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, así que era justo que mi hermana al menos tuviera la experiencia, en mi lugar, con fotos tomadas, con el vestido, e incluso tendría un pastel después. Mi esposo ahora escribirá su parte. Hola, esposo vengativo aquí. El odio no es nada comparado con un experto en venganza instantánea que acecha en foros de venganza nuclear cuando su amada es menospreciada. Dicho esto, por mucho que mi esposa, ahora es mi esposa, me pinte como este tipo ingenioso,
Admito que mis neuronas casi se cortocircuitaron cuando esa gente sugirió legítimamente esa basura como una especie de gran regalo. Incluso Troya preferiría acoger el caballo por segunda vez, me parece. Por desgracia, después de que mi cerebro se reinició, sí tenía una lista completa de insultos listos para escupir, pero algo en mi alma me susurró al oído como el diablo: engaña a estos idiotas. Así que dije que necesitaba pensar, ver cómo reaccionaría mi esposa, en aquel entonces prometida, y luego salí corriendo de allí antes de poder revelar mis planes malvados. De vuelta a mí, la esposa. Así que mi esposo relató sinceramente cómo mis padres querían que incluso mi boda fuera sobre mi hermana, con una sonrisa en la cara y la grabación para probarlo. Estaba en shock. La distancia había suavizado lo mal que me trataban, y pensé que ni siquiera ellos llegarían tan lejos. Afortunadamente, la insistencia de mi esposo en el ángulo de la venganza me ayudó a no entrar en un mal estado mental. Nos lo pasamos genial pensando en formas de jodarlos, desde ridículamente extravagantes hasta lo que pensábamos que era factible. Luego llamamos a su hermano, mucho más sensato, cuando nos decidimos por un plan. Implicaba tener 2 direcciones de lugares, darles la equivocada, etc. Bueno, el hermano sensato nos regañó por ello. Si bien reconoció que nunca podría convencernos de evitar represalias, al menos nos demostró que algo así sería difícil de llevar a cabo. Algunas de nuestras otras ideas también corrían el riesgo de que nos demandaran, por lo que finalmente nos decidimos por el plan más benigno: actuar como si estuviéramos de acuerdo, pero luego contratar seguridad y no dejarla entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería una venganza profesional. El resto es principalmente obra de mi esposo, pero él quiere que yo haga los honores, así que aquí va. Solo es importante mencionar que todo lo que hizo fue discutido previamente conmigo, y eran nuestras ideas mutuas. Volvió con mis padres, dijo que había indagado y pensaba que yo no estaría de acuerdo. Sin embargo, no veía el problema, y no queriendo que la familia se desmoronara, estaría dispuesto a ayudarlos a hacerlo. Señaló que no me gusta el conflicto, así que si me sorprendieran con ello, tal vez no haría un berrinche frente a toda la gente. Por otro lado, el matrimonio es algo grande, así que ¿quién sabía si estallaría? Por lo tanto, sugirió un compromiso. Ellos ayudarían a pagar las cosas. De esta manera, yo sentiría aún más presión para no decir nada, ya que no solo estaríamos en público con nuestras familias allí, sino que estaría agradecida por la ayuda que dieron. Dijo que mis padres parecían sorprendidos, y mi hermana adulta literalmente comenzó a saltar de alegría como una niña, así que fue aceptado. Es importante destacar que mi esposo también afirmó que, debido a un mal juicio y a novios anteriores, estas palabras fueron todas idea mía y estoy muy orgullosa de usar sus palabras contra ellos. Yo era desconfiada y controladora, y me gustaba revisar su teléfono y esas cosas para asegurarme de que no me estuviera engañando. Como tal, era imperativo que nada de este plan se pusiera por escrito. Para cualquier discusión relacionada con que mi hermana caminara por el pasillo antes que yo, él iría a su casa a hablar. Y así comenzaron los meses de engaño en los que mis padres y mi hermana pensaban que me estaban engañando, mientras que mi esposo y yo los estábamos ordeñando. En lugar de pagar la boda, se mantuvieron a la expectativa. Por supuesto, mis padres querían opinar en todo, incluidas algunas cosas que significaban mucho para mí, como las canciones y la paleta de colores. Mi esposo los convencía de que lo dejaran pasar para mantenerme a raya, pero como nunca nos importó la ceremonia, todo lo demás era justo para el juego, o eso pensaban ellos. Esto es lo que hicimos. Íbamos a revisar las opciones de bebidas y menú, y luego aceptábamos la opción de menor o segunda menor precio. Luego, mi esposo llevaba en secreto a mi hermana allí para que lo probara, y luego suspiraba y decía: «Es una pena que no queramos abusar de la buena voluntad de mis padres, así que no obtendremos las mejores opciones». Señal para que mi hermana exigiera que mis padres pagaran por lo mejor. Mis padres luego me decían que no me preocupara y que pagarían por la opción más cara. Lo mismo se hizo con el fotógrafo y las flores. Mi esposo le entregó a mi hermana un ramo de las flores que queríamos, y luego expresó con tristeza cómo yo quería otras flores de mal gusto. Señal para que mis padres me dijeran que querían que eligiéramos esas flores, y que ellos lo pagarían. Cuando se trató del vestido de novia, tuvimos un pequeño contratiempo. Mis padres querían que usara un vestido horrible. Vale, no era totalmente horrible, pero no era mi estilo, y no me quedaría bien.
Habíamos planeado decir que sí y luego simplemente no usarlo, pero mi madre me envió un mensaje al respecto, así que habría pruebas de que yo había dicho que sí. Tuvimos que ir con que yo me negara a enviar mensajes y mantuviera mi postura. Mi esposo fue allá y dijo que vería qué podía hacer. Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado para que me viera obligada a usar el otro. Él fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, mantuvieron las comunicaciones fuera de cualquier texto. Nos aseguramos de que eso sucediera, haciendo que yo respondiera a mi hermana cuando ella intentaba enviar mensajes a mi esposo. Esto solidificó las afirmaciones no controladoras y neuróticas que mi esposo estaba haciendo, así que lo creyeron y nunca arriesgaron nada por escrito. A algunas personas podría no gustarles la idea de que su pareja vaya por ahí hablando mal de ellos con la familia, pero soy tan felpudo que la idea de ser pintada como una persona controladora y peligrosa me parece extremadamente divertida, y lo animé a hacerlo. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido. Y mi hermana sí intentó coquetear con él, pero él actuó en conflicto para vender realmente que estaba con ellos. Mi esposo fingía contarles cosas sin mi conocimiento, pero nunca les dijo que habíamos contratado seguridad. Fue realmente gracioso. Mi esposo y yo, que habíamos considerado sinceramente una boda en el juzgado, para concentrar los costos en nuestra luna de miel, terminamos teniendo esta boda extravagante y cara y apenas gastamos un centavo. Dijimos que era para pagar los daños emocionales de mis padres. Creo que mi esposo, Vale, acaba de confirmar que tengo razón. Estaba disfrutando más de todo el engaño que de planificar nuestra boda. No pensé que fuera posible presenciar a un tipo radiante ante la idea de perder todo su sábado haciendo un viaje en coche para discutir los detalles de la boda con sus suegros, pero aquí estamos. Pronto llegó el día. El plan que mis padres, mi hermana y mi esposo habían ideado era esperar hasta que todos estuvieran sentados, ya que la novia siempre sale tarde. Harían que mi hermana llegara en ese momento preciso para evitar que yo la viera y tratara de detenerlo, y ella caminaría por el pasillo. Para cuando yo escuchara lo que había sucedido, sería demasiado tarde para hacer algo. En cuanto a mi vestido, guardamos parte del tejido sobrante de las modificaciones de mi vestido. Mi esposo se lo llevó a casa de mis padres, mi hermana todavía vive con ellos, y se los mostró como prueba de que había arruinado el vestido. Luego dijo que tenía que volver conmigo ya que yo estaba furiosa y necesitaba calmarme. Les dijo que los vería en la boda. Nos aseguramos de mantener nuestra verdadera seguridad oculta inicialmente. Cuando llegaron los invitados y mis padres, solo vieron a una mujer con una lista de nombres para verificar. Solo después de que mis padres se instalaron, sacamos a la seguridad real, un tipo que parecía un guardaespaldas. Le dimos instrucciones de no dejar entrar a mi hermana y prometimos una generosa propina si mantenía nuestras instrucciones confidenciales. Pronto llegó el momento. Mis padres recibieron un mensaje de texto de que mi hermana estaba a menos de 5 minutos, así que mi padre señaló que comenzara la ceremonia. Mis damas de honor habían sido preparadas para seguir su ejemplo, así que lo hicieron sin consultarme. Después de que todas tomaron sus lugares, mi padre se paró en la entrada, esperándome. Durante esto, una amiga que no estaba en el cortejo nupcial me envió un mensaje de texto para que me preparara, para evitar sospechas si mi esposo o mis damas de honor comenzaban a enviar mensajes de texto. Esta amiga, aliada de mi esposo, estaba tan ansiosa por crear drama como él, y no le importó no ser dama de honor. Tan pronto como mi padre tomó su posición, comenzó la canción nupcial. Las puertas se abrieron y entré. Mi padre se sorprendió al verme. Trató de mirar detrás de mí, pero no podía ver la entrada del lugar desde donde estábamos, así que no tenía idea de lo que le había pasado a mi hermana. Entonces sonó su teléfono. Vi el identificador de llamadas, y era ella. Me dejó con un murmullo. Surgió algo. El asombro y la confusión llenaron la sala. La amiga del plan preguntó en voz alta qué había pasado. Mentí y dije entre lágrimas que él me había dicho que no se suponía que estuviera allí. Mi esposo y yo habíamos acordado que si mi padre me abandonaba, debía decir eso para que se viera lo peor posible. Las lágrimas no eran solo actuación. Estaba genuinamente herida y tratando de no llorar. La amiga luego preguntó en voz alta, ¿qué quiso decir con que no se suponía que fueras tú? Para que todos pudieran escuchar y difundirlo. Luego dijo, iré a ver, y salió corriendo. Planeamos esto para que pudiera crear caos con la seguridad e impedir que mi padre regresara para detener la ceremonia. Eventualmente, mi madre también se fue.
En este punto, el padre de mi esposo corrió rápidamente y me tomó del brazo. Había sido advertido de que podría necesitar hacerlo. Su carrera desesperada hacia mí me hizo sonreír. Caminé por el pasillo hacia los susurros mientras la gente discutía lo que había sucedido. Algunos también se fueron a comprobarlo. Cuando llegué a mi esposo, todo estaba bien. Me consoló, bromeando diciendo que mi cara triste era tan real que merecía un Oscar, y me aseguró que él se encargaría de mis padres por lo que hicieron. Nos casamos sin más problemas. Mis padres no volvieron. Noté que mucha gente se iba y volvía durante la fiesta, pero nadie se atrevió a decirme lo que estaba pasando. El oído de mi esposo y salió. Regresó más tarde con una expresión atronadora, pero me susurró que necesitaba ir a esconderme antes de que rompiera el personaje y comenzara a sonreír. Funcionó. Aquí está el resumen de amigos, familiares, el guardia de seguridad y mi esposo que obtuve después. Mi hermana llegó con un vestido de novia. La seguridad se negó a dejarla entrar como habíamos acordado. Le dijo que debía estar en el lugar equivocado porque ya había una novia. Sí, le dimos una muy buena propina como habíamos prometido. Mi padre intentó amenazarlo con la policía, alegando que nunca había oído hablar de él, así que no podía estar trabajando allí. La seguridad accedió a llamar a la policía, ya que nosotros lo habíamos contratado, y él solo estaba haciendo su trabajo. Mi padre se dio cuenta de que sería demasiado tarde e intentó exigir que dejara entrar a mi hermana. En este punto la amiga se acercó, comenzó a gritar e insultar a mi hermana, y a preguntar qué estaba pasando, básicamente perdiendo tiempo. Mi madre pronto llegó, seguida por otros. Para entonces, el plan de la boda estaba arruinado. Todo lo que mis padres podían hacer ahora era controlar los daños, ya que todos los que se enteraron estaban horrorizados de que intentaran llevarlo a cabo. La gente empezó a gritar y a reprenderlos. Los tres, naturalmente, dijeron que no era un secreto y culparon a mi esposo. Cuando lo llamaron, mi esposo puso su mejor cara de confusión y lo negó todo. Para citarlo, gaslighting, gatekeeper, girl boss, LOL. Negó haber aceptado alguna vez un plan tan ridículo. Cuando insistieron en que lo había hecho, exigió pruebas, y por supuesto, no pudieron proporcionar ninguna. Todos los intercambios de texto que pudieron mostrar eran sobre decisiones normales de la boda. Mi hermana estaba gritando, llorando, y al parecer, sentada en el suelo pateando las piernas como una niña. Mi padre parecía querer golpear a mi esposo, pero la seguridad y otras personas lo detuvieron. Naturalmente, alegaron que no tenían pruebas porque mi esposo les dijo que no enviaran mensajes de texto. Mi esposo se rió y dijo, «Wow, qué conveniente, ¿eh?» Luego repitió, ¿por qué aceptaría algo tan descabellado? Les criticó por ser unos padres terribles y dijo que no iba a dejar que sus estúpidos planes y mentiras arruinaran su boda. Luego volvió conmigo. Nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero no me mostrarían la grabación, ya que era solo para fines de seguridad. Sin embargo, algunas personas filmaron partes de ella. Ver a mis padres y a mi hermana ser destrozados por todos los que salieron a ver el drama fue delicioso. Después de años de ser acusada de cosas y de que no me creyeran, verlos probar su propia medicina fue uno de los mejores regalos de boda. Mi madre estaba llorando, mi padre cambiaba de morado a blanco, y mi hermana seguía en el suelo llorando y gritando. Siguieron insistiendo en que mi esposo estaba en ello, pero la gente seguía preguntando por qué él aceptaría, por qué no había pruebas y por qué querían que mi hermana hiciera esto en mi boda. No tenían buenas respuestas. Finalmente, se les dijo que se fueran y no tuvieron más remedio que hacerlo. Al parecer, mi padre tuvo que levantar a mi hermana, ya que se negaba a dejar el suelo. De nuevo, la gente no me dijo nada en toda la noche. Supongo que querían evitarme el mal trago, y tal vez es porque yo era la novia y no solo una invitada por una vez. Pero sí sentí como que todos estaban haciendo un esfuerzo adicional para ser agradables, positivos y entusiasmados con todo. Mi esposo dice que toda la comida y bebida cara que estaban comiendo sin duda ayudó. Ja, ja, ja. Nos lo pasamos genial. Mi esposo mantuvo la cara de enfado forzado solo por un corto tiempo antes de volver a sonreír. Después de eso, fuimos al hotel para dormir un poco antes de salir de luna de miel. Hablando de eso, mis padres sí intentaron pagar nuestros billetes de avión, pero pensamos que era arriesgado, ya que podrían intentar cancelarlos o algo así que nos negamos. Desde entonces, los tres han intentado contactarme. He rechazado las llamadas porque mi esposo insistió en mantener un registro en papel, una movida inteligente porque mi hermana finalmente me envió un mensaje.
No repetiré lo que dijo, ya que era muy desquiciado y no tenía mucho sentido, pero la parte importante fue que me culpó por su humillación. Llamó a mi esposo una serpiente de 2 caras que los engañó durante meses. Él quiere imprimirlo y colgarlo, jajaja. Y esperaba, pero también estaba segura de que él me engañaría. Incluso sugirió que él me estaba engañando con ella. Mi esposo tomó mi teléfono, hizo una captura de pantalla de los registros de llamadas, los mensajes de mi hermana y algunos mensajes de mis padres exigiendo que contestara el teléfono, y lo envió todo al grupo de chat familiar. También envió capturas de pantalla de los mensajes que le enviaron donde lo insultaban y amenazaban, pero él mantuvo la cantinela de «están delirando, nunca estuve de acuerdo con nada», e incluso amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en el chat grupal rogando a mi familia que lo ayudara, ya que ahora estaba siendo acosada constantemente por ellos. Les suplicó que evitaran que mis padres y mi hermana arruinaran nuestra luna de miel después de que no lograron arruinar nuestra boda. Terminó con una solicitud de que no compartieran nuestras ubicaciones para evitar que mis padres enviaran a mi hermana y afirmaran que él de alguna manera había aceptado fingir acostarse con ella en nuestra suite de luna de miel, jajaja. Mi familia le aseguró que se encargarían de ello, y desde entonces hemos tenido paz. Mi esposo está un poco decepcionado de que mi hermana no lo desobedeciera para poder llamarla de nuevo mientras la destrozaba por completo. Veremos si la paz dura. En general, aunque habría preferido una familia normal y cariñosa en mi boda, al menos por una vez en mi vida, no solo no lograron arruinar algo significativo para mí, sino que me vengué de ellos. Información adicional. Sé por qué me tratan así. Me han hecho esta pregunta mucho, así que supongo que todos se preguntarán lo mismo. He reflexionado sobre esto toda mi vida, y todavía no lo sé. Intenté preguntar cuando era pequeña, pero negaron cualquier diferencia y me regañaron por ser mimada, así que dejé de intentarlo. He considerado muchas posibilidades, pero basándome en mis observaciones, creo que es esto. Yo no fui planeada. Les tomó un tiempo tener a mi hermana, así que ella no solo fue deseada, sino también como una niña milagro después de tanto tiempo. Sin embargo, dada nuestra pequeña diferencia de edad, creo que no esperaban tener otro hijo tan pronto o fácilmente, y no usaron la protección adecuada después del nacimiento de mi hermana. Tal vez no se dieron cuenta de que mi madre estaba embarazada hasta que fue demasiado tarde, así que se vieron obligados con un bebé no planeado mientras todavía lidiaban con un recién nacido. No tienen muchos recursos, por lo que tener el gasto adicional probablemente no ayudó y me guardaron rencor. Pero esa es solo mi conjetura. En cualquier caso, he aceptado que la razón no importará realmente. Lo que me hicieron no estaba justificado, sin importar qué. ¿De verdad creyeron que esto funcionaría? Mi esposo y yo tenemos la teoría de que nunca tuvieron la intención de hacer esto en absoluto. Creemos que mi hermana hizo un berrinche porque yo me casaba primero cuando apenas tiene citas, y le hicieron a mi esposo esa propuesta extravagante. No querían pagar mi boda, y no pensaron que lo aceptaríamos o que incluso se vería bien que lo hicieran. Al sugerirlo y ser rechazados, podrían parecer los buenos ante mi hermana mientras tenían una excusa para no darme un centavo. Pero luego mi esposo lo aceptó, y no pudieron dar marcha atrás sin arriesgarse a que mi hermana se volviera contra ellos.